La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. Sony, del sonido al silencio. Hubo un tiempo en que la palabra Sony no era solo una marca, era una promesa, un símbolo de ingenio japonés, de calidad, de futuro. Una era en la que encender un televisor, colocar un cassette en un Walkman o ver una película en tu primer DVD significaba una cosa, que estabas en contacto con el mundo de lo más moderno posible. Pero antes de ser una superpotencia, antes de caer en la batalla tecnológica moderna, Sony fue solo un sueño nacido entre las ruinas de una ciudad devastada. En 1946, Tokio, Japón, aún estaba de pie, pero apenas la Segunda Guerra Mundial había terminado, dejó cicatrices imborrables. En medio de ese caos, dos hombres decidieron que su país necesitaba más que una reconstrucción, necesitaban imaginación. Masaru Iwaka y Akio Morita fundaron Tokyo Tsushin Kogyo, la compañía de ingeniería de telecomunicaciones de Tokio, una empresa diminuta con apenas 20 empleados que fabricaba productos electrónicos básicos y que pronto haría historia. En 1950 crean su primer grabador de cinta, en 1955 el primer transistor japonés y en 1958 se rebautizan como Sony, un nombre corto, fácil de recordar, universal, el nombre de una nueva era. Sony no imitaba, Sony inventaba. En una época en la que Japón era visto como un país que copiaba tecnología occidental, Sony apostó por la innovación. Y luego llegó el objeto que cambiaría todo. El Walkman. Era 1979. La música dejó de estar en casa, ahora vivía en tus bolsillos y Sony tenía el control del sonido del mundo. El Walkman fue más que un producto, fue un fenómeno cultural, transformó la forma en que la gente escuchaba música, creó un nuevo hábito humano, escuchar en movimiento, ya no eras un oyente pasivo, ahora tú elegías el momento, el lugar y el ritmo. En los 80, Sony estaba en la cima. Su logro era sinónimo de innovación, diseño, calidad. El mundo adoptaba sus televisores Trinitron, sus grabadoras, sus cámaras de video, y cuando otros temían al futuro digital, Sony lo construía. Conquistaron Hollywood, compraron Columbia Pictures, se adueñaron de la música con Sony Music, y el Walkman siguió evolucionando del cassette al CD y luego al mini disc. Pero ya desde allí algo empezó a crujir. Sony había ganado muchas guerras, pero no se dio cuenta de que la batalla verdadera aún no había comenzado y que sus enemigos no serían otras marcas japonesas, sino empresas jóvenes, hambrientas y diferentes, y que su mayor fortaleza podría convertirse en su mayor debilidad. Llegamos a la década de los 90 y Sony era los reyes del formato perdido. Sony no solo era una empresa, era un imperio tecnológico. Tenía el sonido, tenía la imagen, el cine y la música en la palma de sus manos y parecía imparable. Pero mientras todos veían la cumbre, Sony ya comenzaba a acabar su caída. Mucho antes de los iPods, Spotify y teléfonos inteligentes, Sony era el maestro de los formatos. Tenía los cassettes, tenía los CDs y quiso tenerlo todo. Pero esa ambición venía con una trampa. Sony no solo quería crear tecnología, quería controlarla. Y ahí comenzó su obsesión por los formatos propietarios. El caso Betamax. ¿Calidad o control? Regresemos un poquito atrás. En 1975, Sony lanza el Betamax. Su formato de videocassette, la calidad era espectacular, superior a su competencia, el VHS de JVC.
Pero había un problema, Sony no quería compartir. Mientras JVC licenciaba el VHS a otras compañías como Panasonic, Sharp, RCA, Sony decidió mantener el Betamax cerrado, bajo llave. Los resultados, las tiendas se llenaron de películas en VHS, los consumidores eligieron lo más disponible, no lo más avanzado, y el mejor formato perdió la guerra. Betamax murió lentamente, y con él Sony aprendió una lección, o eso parecía. Después viene el siguiente error, el error del minidisc. Demasiado pronto y demasiado cerrado. En 1992, Sony presentaba el minidisc, un nuevo formato digital, más pequeño que un CD, más robusto, regrabable, un sueño tecnológico. Pero otra vez, la trampa del control total. Sony limitó la grabación, impidió copias fáciles y se negó a abrir el formato a otras marcas. Mientras tanto, el mundo ya coqueteaba con los MP3 y las grabaciones en PC. El minidisc no era flexible, no era libre y no era necesario. Para muchos fue un producto adelantado para su tiempo, pero para Sony fue otro ecosistema cerrado que no sedujo al usuario común. Lo peor, comenzaron a alejarse de lo que el público quería para aferrarse a lo que ellos creían que debían querer. El síndrome del cerrojo, DRM, Attract y el culto por el control. A medida que Internet crecía, los usuarios querían música libre, compartible, MP3, Napster, Emule, Kazaa, y Sony no entendió nada de esto. En lugar de adaptarse, creó su propio formato digital de audio, Attract. Obligó a los usuarios a convertir sus archivos. Impuso un sistema de protección antipiratería, el famoso Sonic Stage, que era lento, restrictivo y confuso. Mientras tanto, los iPods se vendían como pan caliente y Apple les daba a los usuarios lo que Sony no podía darle: libertad, simplicidad y diseño. Sony tenía el hardware, tenía música, tenía la experiencia, pero perdió la guerra del software y la experiencia del usuario. Por esto Sony perdió y el precio de la arrogancia pasó factura. Sony era como un titán encerrado en su propio castillo de cristal. Tenía a su disposición todos los recursos para conquistar el mundo digital, pero estaba atrapado en su obsesión de ser el dueño absoluto de cada parte del ecosistema. Mientras los consumidores querían compatibilidad, Sony te ofrecía muros. En un mundo donde todo se conectaba, Sony se desconectó. Pero aún les queda una carta. Sin embargo, en medio de esos errores, hubo una luz brillante, una consola de videojuegos que cambiaría para siempre la industria. Un dispositivo que iba a nacer como un proyecto conjunto y que terminaría siendo una declaración de guerra: la PlayStation. PlayStation fue la rebelión del hijo bastardo. En la década de los 90, Sony tropezaba con sus propios formatos, sus propias reglas, pero justo cuando parecía perder el rumbo digital, una traición, una guerra inesperada, cambiaría todo. De las ruinas del Betamax nació una venganza silenciosa, un dispositivo con un solo propósito: hacer temblar la industria del entretenimiento. Su nombre era PlayStation. El acuerdo secreto con Nintendo, una puñalada final. A principios de los 90, Nintendo dominaba el mundo de los videojuegos, pero se enfrentaba a un problema: el futuro de la era digital. Los cartuchos tenían un límite y necesitaban a alguien que entendiera de discos, alguien como Sony. Así nació un acuerdo. Sony desarrollaría un complemento de CD-ROM para la Super Nintendo, se llamaría PlayStation. Pero Nintendo nunca confió del todo y en secreto firmó otro acuerdo con Philips. El día que Sony debía anunciar su alianza con Nintendo en la feria del CES de 1991, Nintendo los traicionó en público. Fue una humillación, pero Sony no olvidaría y no perdonaría. Pasó de la humillación al contraataque. Lo que nació como un periférico terminó convertido en una máquina de guerra corporativa. Kent Kutaragi, el ingeniero rebelde de Sony, convenció a los directivos de seguir con el proyecto por su cuenta. En 1994 se lanza la primera PlayStation, diseñada
no solo para competir con Nintendo, sino para derrotarla. Y lo logró. Juegos en CD-ROM, cinemáticas 3D, gráficos revolucionarios y un nuevo concepto. Juegos para adultos jóvenes. Ya no era cosa de niños. PlayStation era rock and roll en estado puro, rebeldía e innovación. El dominio total de PlayStation 1, PlayStation 2. El pico de poder de Sony. La PlayStation original vendió más de 100 millones de unidades y su sucesora, la PlayStation 2, se convirtió en la consola más vendida de la historia. Más de 155 millones de unidades, un catálogo inmortal. Metal Gear Solid, Final Fantasy, God of War, Gran Turismo. Sony no solo vendía consolas, creaba universos. Mientras el resto de las empresas se enredaban con minidisc y reproductores torpes, PlayStation era el alma joven de Sony, la única división que hablaba el idioma de las nuevas generaciones. Pero el éxito también tiene un precio y la arrogancia no tarda en infectar incluso a los más brillantes. Con eso vino el desastre de PlayStation 3, $599 y el ego corporativo. Esto fue en el 2006 cuando llega la PlayStation 3. Sony apuesta por todo, tecnología Blu-ray, un procesador Cell, diseño vanguardista y un precio demencial. Sí, $599. La reacción fue brutal. Los gamers no lo podían creer. La competencia, Xbox 360 y Nintendo Wii, se frotaban las manos. Sony había olvidado al jugador. Había creado una máquina para ingenieros, no para humanos. Y lo peor, volvió a sus errores del pasado. Formatos cerrados, desarrollo complicado, falta de compatibilidad. La PlayStation 3 vendió, pero a costa de sudor y heridas. Perdieron millones y la división de PlayStation, que una vez fue la joya de la corona de Sony, ahora estaba en la cuerda floja. Esto generó una guerra interna en Sony. Mientras tanto, dentro de Sony las tensiones crecían, la división de PlayStation se volvía más autónoma, más rebelde. El resto de las empresas no entendían sus métodos ni su lenguaje. Y lo más triste, Sony se convirtió en su propio peor enemigo. En vez de integrar, dividía. En vez de adaptarse, imponía. La PlayStation sobrevivió, pero el gigante que la creó empezó a desmoronarse internamente. Entonces llegaría la era del olvido. Durante décadas, Sony fue un nombre que significaba futuro, alta tecnología, diseño japonés, innovación. Pero cuando este futuro llegó, Sony no estaba preparado y poco a poco comenzó a borrar a su propia presencia del mundo. Con esto, paralelamente, se formaba el tsunami Apple. En el 2001, Apple lanzaba el iPod. Sony tenía todo para responder, sabía de sonido, tenía el catálogo de música, tenía el hardware, tenía el talento, pero no entendía la nueva lógica. Mientras Apple apostaba todo por la experiencia del usuario, Sony aún pensaba en controles, formatos y protección anticopia. El resultado fue un dispositivo llamado Sony NWHD1, bonito, carísimo, inútil, requería software de propietario, conversión de archivos ATRAC y nada de arrastrar y soltar. El iPod vendió más de 400 millones de unidades. El Sony NW apenas hizo ruido. Una vez Sony se ahogaba en su obsesión por controlar, no por conquistar. Y con esta obsesión llegó el fracaso del Xperia. 2007, el iPhone de Apple cambiaba el mundo y con él llegó la era del teléfono inteligente. Sony tenía una marca fuerte, Sony Ericsson, pero el problema no era el nombre, era la visión. Mientras Apple hablaba de ecosistemas, aplicaciones, servicios en la nube, Sony seguía creando teléfonos con menús anticuados, cámaras buenas, pero software pobre y nula integración. En el 2012 se lanza el Sony Xperia S. Era potente, bonito, distinto, pero el sistema Android estaba muy mal optimizado, la batería se drenaba, las actualizaciones eran lentas y lo peor, Sony nunca entendió que los teléfonos ya no eran gadgets, sino eran extensiones del usuario. Samsung crecía, Apple reinaba, Huawei avanzaba y Sony desaparecía del mercado móvil. Cuando ni tus laptops te salvan. Hubo un tiempo
en que tener una laptop Vaio era símbolo de clase, diseño futurista, elegancia y poder. Pero el mundo cambió, las computadoras dejaron de ser un lujo y se volvieron herramientas. Sony no lo entendió. Las Vaio eran caras, frágiles, con un software inflado, y mientras Lenovo, Dell y Apple captaban el nuevo mercado profesional, Sony quedó afuera. En el 2014 Sony vendió la división de Vaio. Así, una de sus grandes líneas también desapareció. La empresa fragmentada. Internamente, Sony era un caos. Cada división funcionaba como un mini reino. Las unidades de cámaras no hablaban con las de móviles, la de música peleaba con la de electrónica, la de películas no cooperaban con los videojuegos. Todo era celo, peleas de poder y decisiones muy lentas. Mientras tanto, Amazon, Apple, Google avanzaban como máquinas unificadas. Sony era una hidra sin cabeza. Lo más triste, tenía las piezas, pero nunca supo cómo encajarlas. Pero en realidad, ¿quién es Sony? Llegó a un punto en que Sony ya no sabía quién era. Una marca de televisores, una división de cámaras alfa, una distribuidora de películas, una productora musical o una fabricante de consolas. Era todo, y por eso mismo no era nada. El usuario dejó de hablar de Sony, ya no estaba en sus bolsillos, ni en sus mochilas, ni en sus oídos, ni en su escritorio. Sony ya no dictaba tendencias, solo reaccionaba a ellas. Sony no murió, contra todo pronóstico siguió respirando, reducida, fragmentada, mucho más pequeña, pero viva. Un renacer sin alma. Y aunque ya no dictaba las reglas del mundo digital, logró algo insólito: volver a ganar. La venganza del PlayStation. PlayStation 4 y el golpe perfecto. Después del tropiezo con la PlayStation 3, Sony escuchó y cambió. En el 2013, lanzó la PlayStation 4, y esta vez sin arrogancia, sin sobreprecio, sin imposiciones técnicas. Una consola simple, muy potente, amigable y diseñada para jugar. Fue un éxito aplastante. Más de 120 millones de unidades vendidas. Una de las consolas más queridas de la historia. Mientras Xbox se perdía en servicios confusos y Nintendo se reinventaba en otro universo, Sony encontró su lugar. El último bastión de una generación que aún amaba lo físico, lo narrativo, lo profundo. Pero esto no fue un renacer de Sony como empresa, fue el éxito de una división aislada. PlayStation era una isla dentro del naufragio. Era un dominio silencioso, sensores, cines y fotografía. Lo que muchos no saben es que Sony se volvió el ojo del mundo. La mayoría de los smartphones, incluso los iPhone, usan sensores de cámara fabricados por Sony, semiconductores. En silencio, sin marketing, sin glamour, Sony dominaba la fotografía digital de muy alta gama. Sus líneas de cámaras alfa redefinió el cine independiente y su división de sensores es hoy una de las más rentables del planeta. Pero otra vez, esto no lo sabe el consumidor. Sony dejó de ser una marca emocional. Ahora era un engranaje técnico, invisible, funcional y olvidado. A esto también vienen Sony Pictures y la paradoja cultural. Sony también sobrevivió en el cine. Con Sony Pictures produjo franquicias exitosas como Spider-Man y Venom. También tiene los derechos sobre producciones de gran peso, pero la paradoja es clara. La mayoría del público no asocia esas películas con Sony. No siente que la marca tenga un sello. Sony distribuye contenido, pero ya no crea cultura. Era una empresa rentable, pero sin voz. Hoy Sony es rentable. Ha recortado divisiones, simplificado operaciones, se ha enfocado en lo que le da dinero. PlayStation, sensores de imagen, producción musical y cinematográfica. Pero la marca Sony, esa que una vez despertaba asombro, ha perdido su alma. Ya no emociona, ya no lidera, ya no inspira. Sony vive en un dilema existencial hoy. Y aquí está la pregunta real. ¿Puede una empresa vivir sin alma? ¿Puede sobrevivir solo como un proveedor silencioso, como el motor oculto de otras marcas? Sony hoy no está en tus oídos, ni en tu bolsillo, ni en tu mochila, pero puede estar dentro de tu teléfono, puede ser una lente con la que grabas, la consola con la que juegas, la productora detrás de una película que amas, pero sin presencia, sin identidad, sin fuego. El futuro, resurrección
o desaparición lenta. Hay quienes creen que Sony aún puede resurgir, que basta de una idea brillante, una integración total, una visión audaz, para que vuelva a ser el titán que alguna vez lo fue. Pero también hay quienes piensan que Sony ya no tiene ese ADN, que su época fue otra y que ahora está condenada a ser un proveedor de partes, no un creador de mundos. Sony lo tuvo todo: el sonido, la imagen, el hogar, la cultura. Fue magia japonesa, fue símbolo de modernidad, fue el Walkman, fue el televisor Trinitron, fue la PlayStation. Hoy es un eco, un recuerdo, un engranaje que aún gira, pero ya no vibra. Este fue el viaje de Sony, del sonido al silencio.